Hola mis amigos, bienvenidos a Plomo Parejo, como siempre, tu programa, el que tú sintonizas. Hoy tenemos un invitado especial, y digo especial porque es un hombre de vital importancia para las luchas democráticas que se dan en este país, en Venezuela. Aparte de eso, tenemos una buena amistad. Estoy hablando de Pedro Pedrosa. Pedro Pedrosa es oficial retirado de la Armada Venezolana, si no me equivoco, con el grado de capitán de corbeta. Pero aparte de eso es moderador de su propio programa radial y se ha convertido en un excelente analista político. Al extremo que ha sido invitado a programas tanto nacionales como internacionales. Yo le doy la bienvenida y aprovecho y le pregunto lo siguiente. Pedro, en la calle se habla que el régimen se va, que los días de la revolución están contados, pero yo veo que más bien el régimen todos los días trata de atornillarse más y de afianzar sus alianzas tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo te pregunto, ¿el régimen se va? ¿El régimen lo saca o el régimen se queda? Saludos Iván, buenas noches. Saludos a tus ciberespectadores, a tus cyberespectadores. Fuiste muy exitoso con tu programa Plomo Parejo cuando estabas en la señal de Radio Caracas Radio y sigue siendo exitoso a través de YouTube y a través de los medios digitales. Lamento no estar estoy ahorita en una situación especial, sin embargo, tengo el compromiso de atender tu entrevista. Lo primero que tengo que decir es que tu primera pregunta, si el régimen se va o se queda, pues te tengo malas noticias, el régimen se queda. Y se queda porque un régimen no son unos actores, un régimen es una forma de conducción. Y sea que se quede el chavismo o que entren estos personajillos que han demostrado su poca valía, lo cutre que son estos personajillos que se han hecho llamar oposición y que han fingido hacer oposición durante los últimos 20 años, de cualquier forma el régimen se queda. Y se queda porque el régimen lo que busca es seguir expoliando al país. Basta con ver, y no ver, porque yo en realidad ese controversial programa de Patricia Poleo del día lunes 14, yo aún no lo he visto. Pero conozco una persona, un individuo que es tal vez lo más parecido a un templario que tú te puedas imaginar. Un soldado de Dios en la tierra, que conocía muy bien lo que estaba haciendo esta gente del gobierno interino, que se sabe los nombres de los personajes que fabricaron esa comisión de recuperación de fondos y que nunca, absolutamente tuvieron la intención de recuperar un centavo, lo único que querían era lucrarse. Entonces, pase lo que pase, y cuando digo pase lo que pase, todo va a depender también en buena medida. Lo que pase en Venezuela va a depender en buena medida también de lo que ocurra el próximo 3 de noviembre en las elecciones de los Estados Unidos. Elecciones en las cuales el gobierno uterino y sus representantes cutres, mediocres, sinvergüenzas, anhelan que gane el demócrata Joe Biden precisamente para sostener el régimen. Y reitero, el régimen como el régimen de cosas, como están funcionando las cosas. Pero lamentablemente un cambio de régimen político no lo veremos en Venezuela ni en el corto ni en el mediano plazo. Podremos ver el cambio de algunos actores con la presencia, por supuesto, del chavismo en cualquiera de sus formas, ¿no? Porque ahora hay, según Vecchio, chavismo democrático, chavismo disidente, según otros, pero siempre con esa maldición que llegó a Venezuela de la mano de Hugo Rafael Chávez Frías, en cualquiera de sus versiones, gobierne quien gobierne, el régimen continuará. Bueno, continuamos en Plomo Parejo con nuestro invitado de hoy, Pedro Pedrosa. Y le digo lo siguiente, Maduro y mucha gente dicen que las elecciones del 6 de diciembre van contra viento y marea. Yo le pregunto a Pedro Pedrosa, ¿a quién benefician unas elecciones que están cantadas, que dicen que son fraudulentas, que nadie las respalda ni a nivel nacional, mucho menos a nivel internacional? Recientemente la Unión Europea dijo que había muy poco tiempo para mandar observadores internacionales. Yo creo que fue una respuesta diplomática ante la solicitud de la revolución. Pero también lo perderíamos
credibilidad y apoyo internacional, apoyo que hemos logrado que el mundo mire hacia Venezuela y más cuando un presidente como Donald Trump ha dicho que va a ayudar a los venezolanos a salir de este karma, de este sida político que es la revolución bolivariana. Te escucho. Bueno, Iván, el problema que tiene el gobierno interino, ¿verdad? Por no llamarlo de otra manera, es precisamente su falta de credibilidad. Y además está minado por todos lados. En Venezuela, desgraciadamente, nunca tuvimos una clase política que entendiese la naturaleza delincuencial del sistema político chavista o de la clase política chavista. Y en algún momento de la historia, creo que podemos colocar ese momento de la historia en el año 2006, 2005-2006, ese periodo que va desde la realización del referendo revocatorio ese que promovió la Fundación Carter, después la no participación en las elecciones parlamentarias de 2005 que no la supieron materializar, porque no es que estuvo mal no asistir a las elecciones esas, estuvo buenísimo, lo que es que luego en la práctica no supieron materializar la desobediencia que eso significó. Recuerda que a esas elecciones no asistió ni siquiera el 20% del electorado. Y luego, después de haber faltado esas elecciones, inmediatamente el año después nos convencen de que hay que votar. En el año 2006, con las elecciones presidenciales a las cuales se postuló el delincuente llamado Manuel Rosales. Esa clase política en ese momento desistió de enfrentar a la tiranía y se convirtió en parte de la tiranía. Después nos entusiasmábamos mucho en 2007 con la aparición del movimiento estudiantil y todo lo demás. Resulta que esos muchachos, que ya no son ningunos muchachos, que son todos unos manganzones, terminaron aprendiendo la política de los peores maestros que pudieron tener. Y hoy son una panda de delincuentes, la mayoría de ellos, igual que el resto de sus maestros, que podemos ponernos a señalarlo. Esa gente decidió no enfrentar al régimen y se convirtieron en socios a través de distintos mecanismos. Eso les ha costado credibilidad a nivel internacional. Entonces, ahora que vamos al plano internacional, un presidente como Donald Trump dice que va a ayudar a Venezuela. Y en realidad, yo creo que en particular Donald Trump tiene la intención de ayudar al pueblo venezolano. Lamentablemente se metió en la cama con los peores enemigos del pueblo venezolano, que son precisamente esta clase política delincuencial. Basta ver al embajador del gobierno interino allá haciéndole carantoñas a Kamala Harris, a la señora Nancy Pelosi, al mismo Joe Biden, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdate además que esta gente tiene negocios montados. Acuérdate de Armando Briquet y Ramón José Medina apareciendo en listas de lobistas que estaban buscando hacer negocios en Cuba cuando Barack Obama hizo ese evento vergonzoso de restablecer relaciones diplomáticas con la isla prisión del Caribe. Entonces, ya la administración, y no es, mira, la gente tiene que de Trump y broma, no, es una forma de hacer política exterior que quiere imponer el Partido Republicano. La administración republicana sabe que Venezuela constituye una amenaza para la seguridad del hemisferio y en particular de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en Venezuela tenemos presuntamente grupos fundamentalistas islámicos. Basta recordar aquel reportaje que se llamó Pasaportes en la Sombra. Entonces ellos dicen, bueno, nos están mandando gente para acá con pasaporte venezolano, nos están inundando de drogas, ¿verdad? Porque Venezuela evidentemente se ha convertido, si no en un productor, pero sí en un paraíso para el tráfico de drogas y otros tantos vicios. Entonces, no es un tema de Donald Trump. Donald Trump le tocó, pero esto ya lo sabía Barack Hussein Obama. Y él se hizo la vista gorda e incluso me atrevo a decir que de una u otra forma se benefició de la tragedia que estaba viviendo en Venezuela. Entonces sí hay esa intención, pero el sistema internacional, y por eso es que la Unión Europea dice lo que dice, y la Unión Europea
preferiría cortarse las venas y hacer cualquier cosa distinta a lo que le proponga hacer Donald Trump. La Unión Europea, al igual que lo quería la administración Obama, lo que quiere es que haya elecciones libres. Y eso no va a servir de nada. Eso no va a servir absolutamente de nada. Entonces, te pongo todo esto en contexto porque al final, ¿qué va a pasar? El gobierno interino ha perdido credibilidad. Y ha perdido credibilidad porque no ha hecho lo que ha debido hacer. Y podemos ponernos a especular sobre lo que ha debido hacer. En definitiva, no lo hizo. Y así sean 50, 60 países que reconocen a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, la verdad es que esos 50, 60 países, con algunas excepciones, siguen teniendo a los embajadores acreditados ante el gobierno que encabeza Nicolás Maduro Moro. Entonces, ¿las elecciones van a ir? Claro que van a ir. Ojo, a menos que aparezca un cisne negro, y hago esta salvedad porque los cisnes negros existen, y luego andamos todos tratando de explicar lo que no pudimos avisorar. Pero ese cisne negro solo podremos verlo llegar después del 3 de noviembre. Antes no creo, tengo la certeza de que no va a ocurrir. Bueno, Pedro, te tengo una última pregunta para este programa y te quiero dar las gracias de antemano por haber aceptado la invitación de estar en tu programa también, Plomo Parejo. Fíjate una cosa, aquí se han cometido delitos por parte de civiles y militares, no solo de la revolución, sino también de la oposición. Si Maduro sale del poder junto con sus secuaces rojos y negociantes de la oposición, ¿qué piensas tú que se debe hacer? Porque para que haya paz tiene que haber justicia. Debemos investigar, enjuiciar y apresar a estos individuos que han cometido delitos como corrupción, abuso de autoridad, delitos contra los derechos humanos. ¿Qué piensas tú? O, como dicen muchos opositores, debemos pasar la página, reencontrarnos, abrazarnos y borrón y cuenta nueva. ¿Qué piensas tú que se debe hacer para que haya justicia en Venezuela? Si no hay justicia y justicia verdadera, es decir, si no hay penas por el cometimiento de graves delitos que se han ejecutado a lo largo de los últimos 21 años, pues sencillamente lo que te dije en la primera pregunta, no habrá cambio de régimen, seguiremos siendo lo mismo. Cambiarán algunas caras, pero no cambiará Venezuela. Y por supuesto que la gente va a estar muy conforme pase lo que pase, porque si tú le tienes una pata de una silla a alguien en el cuello y lo estás asfixiando, que es el caso de Venezuela, que la tienen asfixiada, bueno, probablemente si tú no le quitas la silla de encima, pero le quitas un poco de presión, se sentirá hasta agradecido porque lo dejas respirar. Entonces, si hay algún cambio, así no sea significativo en Venezuela, mucha gente se sentirá contenta, pero el país seguirá siendo lo mismo. Será imposible cambiar verdaderamente el país. Creo que en enero del año pasado se perdió una oportunidad de oro que ha podido, siendo pesimista, ha podido consolidarse en cuestión de 4 o 5 meses. Creo que Guaidó pasará a la historia como un individuo que tuvo la oportunidad de hacer historia y va a pasar a las cañerías de la historia. Eso puede cambiar y no será por decisión de Guaidó, será por decisión de agentes externos. Quiero darte las gracias por haberme invitado a tu programa. Lamento de verdad no haber tenido una mejor locación donde responder tus preguntas. Estaré siempre a tus órdenes. Mi mamá ya está metida en el YouTube y broma y ya está viendo tus programas y seguimos en lo mismo, Iván. Tenemos que crear mucha más conciencia de lo que sería un verdadero cambio para nuestro país, porque por el camino que nos llevan, sea el chavismo, sea la oposición, Venezuela no va a cambiar significativamente, o por lo menos no va a cambiar para generar prosperidad, ya no para nosotros, sino para nuestros hijos y nuestros nietos. Un saludo a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, Iván. Siempre a tus órdenes. Un gran abrazo.